El año que viene hay elecciones, todos sabemos que económicamente va a ser un momento complicado, probablemente con suba el tipo de cambio, suba el riesgo país y demás, y el gobierno ya está tomando medidas hoy para prepararse para dicho evento. Quédate que te cuento. Mira, con rima y todo, ¿eh? Bueno, sí, perdón que desaparecí durante 2 semanas, pero es que básicamente la compañera que vemos ahí estuvo a punto de dejar el mundo y gracias a Dios ya está mejorando, así que bueno, nada, tuve que bajar yo a arreglar todo. Bueno, primero vamos a arrancar explicando un poco teóricamente qué es lo que pasa en las últimas elecciones argentinas, porque está claro, ¿no?, que todos vemos que el dólar sube, que sube el riesgo país, que hay mayor volatilidad, que sube la tasa de interés, pero particularmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la dinámica en resumen es la siguiente. La idea es que Argentina, como el resto de los países, tiene activos que bien pueden ser del Estado argentino o pueden ser de empresas. Particularmente los que nos interesan son los activos financieros, como podría ser, no sé, la deuda o la moneda. Y estos activos tienen la característica, obviamente, de que su calidad es muy dependiente de lo que suceda en la economía argentina, y lo que suceda en la economía argentina, a su vez, también está subyugado a lo que suceda en términos de política económica, o sea, en términos de las decisiones que tome el gobierno respecto de la economía. Y en Argentina mucho más que en otros países. Acá la política económica, es decir, las decisiones que toman los políticos por lo general son más relevantes, lo cual es claramente una mala noticia. Pero bueno, ya sea porque normativamente o institucionalmente Argentina tiene alguna característica en particular, o porque las decisiones como tal que tomen los políticos sean más relevantes y tengan más impacto de lo que tienen en otros países, en Argentina es así, tienen más peso las decisiones que toman los políticos, y por lo tanto conocer qué político va a estar en el poder es muy importante a la hora de determinar el valor de los activos argentinos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que por lo menos hoy el mercado le tiene miedo, por decir una palabra que no sea despectiva y no ofender a nadie, a lo que podría ser el candidato peronista, y me parece que independientemente de quién sea, es decir, le tiene miedo un poco al movimiento político, ¿no? Porque no importa quién sea el candidato, aún así va a tener que realizar acuerdos con prácticamente toda la fuerza política, ¿no?, que ideológicamente es percibida como dañina para el valor de los activos argentinos. Entonces, como los activos argentinos pierden valor conforme más probable es que gane la oposición, por lo menos según la percepción del mercado, que es el que determina los precios al fin y al cabo, bueno, entonces conforme más probable es que gane la oposición, bueno, la caída en la demanda de los activos argentinos es menor. El mercado quiere comprar menos activos argentinos y por lo tanto cae su precio. Como podría ser, por ejemplo, cae el precio del peso, o sea, sube el precio del dólar. Esta es una dinámica importante, la más relevante en realidad, que tiene que ver con el lado de la demanda. Pero luego tenemos que ver la parte de la oferta. Y para ver la parte de la oferta, lo primero que tenemos que hacer es hablar de algo que a priori tal vez no tendría nada que ver, pero que vamos a ver que efectivamente tiene un montón de relevancia. Esto es la dinámica que tiene el Tesoro con la deuda en pesos, contrario de lo que sucede, o no sé si contrario, pero por lo menos distinto de lo que sucede en algunas características con la deuda en dólares en Argentina. La deuda en pesos, lo que sucede es que se rolea continuamente, es decir, el Tesoro argentino, que es el encargado de recaudar y gastar la plata del Estado Nacional, afronta vencimientos de deuda en pesos, de hecho varias veces por mes. Esto es cada 2 semanas. Un mes tiene vencimientos por tal vez 10 billones de pesos, tal vez otro mes tiene vencimientos por 8 billones de pesos, tal vez otro por 5 billones u otro por 15 billones. La cuestión es que el Tesoro tiene que pagar deuda en pesos todos los meses. ¿Qué es lo que sucede? Que como cualquier tesoro del mundo, lo que hace es no pagar en efectivo la deuda todos los meses, es decir, si le vencen 15 billones de pesos, paga los 15 billones de pesos y le da esos 15 billones de pesos a los acreedores, que pueden ser, por ejemplo, bancos, sino que lo que hace es, por lo general, renovar la deuda en algún porcentaje. Es decir, le vencen 10 billones de pesos, entonces vuelve a tomar 10 billones de pesos de deuda para pagar esos 10 billones, y los 10 billones que tomó los paga, suponete, por decir algo, no importa, en 4 meses. Es decir, no pagó nada de la deuda y simplemente la pateó para adelante. Va a tardar 4 meses más en pagar la deuda, y esto lo hace cada 2 semanas. Cada 2 semanas que tiene vencimientos, la renueva, la rolea. Esto no necesariamente lo hace siempre en un 100%, es decir, no siempre toma deuda por el mismo monto por el que debe. Si debe 10 billones de pesos, no siempre toma 10 billones de pesos de deuda. Puede deber 10 billones de pesos y tomar 8, es decir, pagar 2 en efectivo y esos 8 patearlos para el futuro en otro momento. O puede, por ejemplo, tomar 12, es decir, no pagar ni un peso de los 10 billones que tenía que pagar y además tomar 2 por encima, ¿no? Se queda con 2 billones de pesos más de los que tenía antes. ¿Por qué es relevante esto para hablar
sobre las elecciones, bueno, ya lo vamos a ver. Y para entender esto vamos a hablar del caso de 2025, es decir, de las elecciones pasadas, y vamos a entender la otra pata de por qué hubo tanto quilombo durante ese tiempo. Ya dijimos que por un lado te cayó la demanda de activos argentinos, es decir, el mercado simplemente quería comprar menos activos argentinos, por lo tanto su precio disminuye, es decir, caen los bonos, caen las acciones, sube el dólar, etc. Pero también hubo un tema con la oferta de activos argentinos. Recordemos que el precio de las cosas, el precio de los bienes, puede bajar porque cae la demanda, o sea, porque el mercado quiere comprar menos de ese bien o de ese activo, o porque sube la oferta, es decir, porque sobran, porque ahora hay más cantidad. Bueno, ¿qué es lo que pasó en 2025? Bueno, que en la previa de la elección, por una decisión que tomó el gobierno que fue muy cuestionada en su momento, aunque pasó por debajo del radar porque era medio técnica, es decir, en los medios no se habló de esto, hubo un aumento, un salto discreto, fue prácticamente un día para el otro, un aumento en la oferta de activos argentinos, particularmente de moneda argentina. O sea, en los meses previos a la elección, particularmente a mitad de 2025, hubo un aumento de la base monetaria, que es una forma de medir la cantidad de dinero. En otras formas de medir la cantidad de dinero no aumentó, pero en esta forma particular, que es la forma más elemental de medir la cantidad de dinero, o una de las más elementales, hubo un salto discreto en la cantidad. Y recordemos que el dólar puede subir porque cae la demanda de pesos o porque sube la oferta de pesos. Es decir, si vos subís la oferta de pesos, aumentan todos los precios en general, pero también el dólar. O sea que en parte la volatilidad que hubo en 2025 estuvo explicada no solamente por el famoso riesgo Kuka, es decir, por la caída en la demanda de activos argentinos, entre ellos el peso argentino, por el miedo a la oposición, sino porque también hubo un manejo un poco extraño y errático de la oferta monetaria. Ahora, ¿por qué hizo el gobierno? ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, para eso hay que entender efectivamente qué es lo que hizo, porque no necesariamente emitió dinero para aumentar la cantidad de dinero. Recuerden que este gobierno recibió un problema bastante grande, que es el tema de las LELIQs. Las LELIQs eran un pasivo que tenía el Banco Central, es decir, una deuda del Banco Central que le debía a los bancos y que mes a mes aumentaba según una tasa de interés. El problema de esta deuda es que era de muy corto plazo, es decir, duraba tan solo unos días o hasta incluso un día. Entonces esa deuda, que en principio es, bueno, simplemente eso, una deuda que en principio únicamente afecta a la solvencia del Banco Central, era potencial emisión monetaria. ¿Por qué? Porque si la deuda vencía en un día, bueno, en el momento en el que los bancos no quieran renovar esa deuda y el Banco Central tenga que pagar todos esos pesos que tenía en forma de LELIQs, esos pesos se iban a transformar, bueno, en base monetaria, entonces iba a aumentar la cantidad de dinero. Toda esa deuda era una cantidad de dinero potencial que podía inyectarse en la economía y, bueno, hacer que suban los precios, que suba la inflación. El gobierno resolvió esto bastante bien, esta deuda bajó muy fuerte en magnitud, pero en un momento lo que hizo fue transformarla en otro tipo de deuda llamada LEFIs. Las LEFIs cualitativamente eran muy parecidas a las LELIQs, es decir, un instrumento de corto plazo con una tasa de interés manejada por el Banco Central. Tenía diferencias como que, bueno, primero la tasa de interés era mucho más baja, la cantidad total de pesos respecto a la base monetaria era menor, además eran emitidas por el Tesoro, no por el Banco Central, pero esencialmente es más o menos el mismo instrumento. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que poco a poco lo que iba haciendo el gobierno es mes a mes desarmar una parte de esas LEFIs y transformarlas en pesos, pero de a poco, para que no sea explosivo. Suponete que vos tenés 100 pesos en forma de base monetaria y tenés 100 pesos en forma de LEFIs. ¿Qué es lo que pasa? Si vos transformas las LEFIs a base monetaria todo en un día, es decir, te quitas el problema de esta deuda que es potencial emisión de dinero, pero ese dinero le metís todo de una, bueno, de repente duplicás la base monetaria y eso básicamente es una hiperinflación. En cambio, si todos los meses sacás 5 pesos de las LEFIs y lo sumás a la base monetaria, vas a estar emitiendo dinero de a poco y vas a ir desarmando el problema de a poco. Eso es lo que estaba pasando. Pero a mitad de 2025 el gobierno tomó la decisión de desarmar las LEFIs todo de una. Eliminar este instrumento, es decir, no renovarlo. El Banco Central le dijo a los bancos, bueno, con esos pesos van a tener que comprar otra cosa. No van a poder comprar más LEFIs y renovarlas constantemente. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que todos esos pesos que estaban en forma de LEFIs de repente pasaron a formar parte de la base monetaria, es decir, aumentaste un montón la oferta de dinero. Posteriormente el Tesoro absorbió parte de esos pesos, es decir, no se quedaron todos circulando en la economía, pero muchos de ellos sí, aproximadamente 6 billones si no me equivoco, que era bastante, creo que era más o menos un 17% de la base monetaria de ese momento. Entonces, producto de esta decisión, lo que terminó sucediendo es que no solamente tuviste la caída en la demanda de activos argentinos, sino que subió la oferta, particularmente de pesos, haciendo que incluso en un contexto en el que nadie quería tener pesos y querían comprar dólares, haya más combustible para ir a comprar dólares, que es, bueno, mayor cantidad de pesos. A partir de eso el gobierno empezó igual a aplicar política monetaria contractiva. De hecho, la base monetaria hoy es más o menos la misma
que en los últimos meses de 2025, es decir, parte de este problema luego se contuvo, pero eso implicó que aumenten mucho las tasas de interés, igual no aumentaron únicamente por esto, y demás, ¿no? O sea, pareciera ser que no fue una buena decisión, sobre todo el hecho de hacer esto de un día para el otro, de transformar tantos instrumentos en pesos de un día para el otro. Mucha gente ya lo intuía, pero posteriormente Milei salió a decir que fue decisión de él, de Javier Milei, fue una decisión del presidente y no del equipo económico. De hecho, el equipo económico no estaba de acuerdo con hacer esto. Yo creo que efectivamente acá el equipo económico tenía razón y el Jabo se mandó una cagada. Y tiene sentido que en general el equipo económico esté más en la chiquita, porque ellos son los que ejecutan el programa económico, que sí que está diseñado a gran escala o en su parte más general por Milei. Entonces en la chiquita suele estar mucho más el equipo económico y por lo tanto en estas cuestiones que son más micro decisiones, si se quiere, tiende a tener razón el equipo económico porque tienen las cuestiones más en cuenta. Milei no puede ocuparse únicamente de la economía porque, bueno, es presidente. Según mi punto de vista y según el punto de vista, yo creo de un montón de gente, una mala decisión, ¿no? La que tomó el gobierno. El argumento de Milei es, bueno, el contrafáctico de no haber desarmado esas LEFIs es que se hayan desarmado durante la elección, es decir, esa cantidad de pesos enorme que pasó a tener la base monetaria le hubiese tenido igual, pero durante la elección, es decir, como si el gobierno se hubiera adelantado al problema. Yo no creo que esto fuese así, de hecho ni siquiera pasó con las LELIQs en 2023 donde el quilombo era mayor. Al fin y al cabo los bancos necesitan manejar su liquidez, no pueden agarrar todos los pesos e ir a comprar dólares, necesitan tener pesos para pagar plazos fijos y demás, así que yo no creo que esto hubiera sucedido. Necesitan tener instrumentos en pesos para poder funcionar normalmente. Sin embargo, yo creo que el gobierno aprendió de esta cuestión y ahora para 2027 se está preparando. Y acá es donde cierra todo el video. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo la deuda de corto plazo en pesos puede tener impacto monetario, es decir, puede transformarse en dinero y es tomada en cuenta en ese sentido. Entonces ahora el gobierno, sabiendo que muy probablemente va a haber una caída monumental de la demanda de activos argentinos a fines de 2027, cuando va a ser la elección, como la demanda no la controla el gobierno, tiene que tomar medidas en relación a la oferta de activos argentinos que sí que la puede afectar. ¿Cuál es una de esas medidas? Bueno, que la deuda de corto plazo en pesos emitida por el Estado en la previa de la elección sea la menos posible. Que haya la menor cantidad de instrumentos de deuda de corto plazo en pesos en la previa de la elección, para que haya la menor cantidad de instrumentos de deuda que puedan ser transformados a pesos y por lo tanto generar un aumento de la oferta de activos argentinos en un momento en el que te cae la demanda menor. ¿Cómo hace esto? Bueno, volviendo al tema de los vencimientos del tesoro, lo que hace es mes a mes, lo viene haciendo hace varios meses y lo está haciendo ahora, cuando renueva los vencimientos de deuda que tiene, por ejemplo, no sé, en la segunda semana de junio, no sé si cae en la segunda semana de junio un vencimiento, pero no importa, cuando renueva esa deuda, ofrecer instrumentos para determinados meses, alguno no sé, para mayo del año que viene, alguno para el mes que viene, pero no ofrecen instrumentos que estén en la previa de la elección de 2027. Acá en este gráfico queda clarísimo. Vemos cómo el gobierno mes a mes va pateando la deuda en pesos para adelante, lo cual es algo que no está mal, depende obviamente de qué tasa lo haga y demás, pero en principio no está mal, pero como en los meses previos a la elección no debe nada de dinero o muy poco. ¿Por qué? Bueno, porque no quiere que cuando llegue ese mes de repente aparezca una pelota de 20 billones de pesos, de los cuales una parte muy importante puedan transformarse en pesos debido a que el gobierno tenga que pagar esa deuda en efectivo y eso generar volatilidad vía compra de dólares o lo que sea, ¿no? Esto además tiene también otra pata y es que por lo general en los momentos de mayor volatilidad, donde además el gobierno suele aplicar política monetaria contractiva para contener el quilombo, suelen subir mucho las tasas de interés en pesos. Entonces todos los vencimientos de deuda en periodos así, por lo general, cuando el Estado renueva la deuda, suele hacerlo a tasas de interés muy altas, es decir, renovar la menor cantidad de dinero. En ese momento, además, tiene un lado positivo desde el punto de vista fiscal, es decir, el costo de esa deuda que vas a renovar en ese periodo va a ser muy alto. Por lo tanto, bueno, intentar renovar esa deuda en otro momento, ¿no? Limpiar de vencimientos la previa de la elección. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que aprendiendo muy bien de lo que pasó el año pasado y sobre todo preparándose para hacer literalmente lo contrario a lo que hizo el año pasado, ¿no? El año pasado de repente vomitó una banda de pesos a la calle con el desarme de las LEFIs. Luego lo controló, pero en un principio lo hizo. Pareciera que en esta elección quiere hacer todo lo contrario. Obviamente igual hay que aclarar algo y es que no se va a llegar a ese periodo con vencimientos por 0 pesos en todos los meses. Esto es imposible básicamente porque el sistema financiero argentino necesita liquidez, es decir, necesita instrumentos de deuda de corto plazo en pesos. Entonces, cuando llegue el vencimiento de junio,
mucha de esa deuda de junio se va a patear para julio porque los bancos necesitan deuda a un mes, por ejemplo, o deuda tal vez a simplemente unas semanas. Y luego esa deuda de julio, una parte muy importante, probablemente la gran mayoría se va a patear para agosto o para septiembre. Y luego la deuda de agosto a septiembre y la de septiembre también se va a patear para octubre y así. Es decir, no se va a llegar con los vencimientos en 0 pesos para esos meses, pero van a ser mucho menores que si hoy ya estuvieses ofreciendo instrumentos para, por ejemplo, octubre de 2027 o para, por ejemplo, septiembre de 2027. Así que bueno, creo que quedó más o menos claro qué es lo que se supone que va a hacer el gobierno. Y obviamente el gobierno no es el único que tiene que prepararse para lo que va a pasar en las elecciones, sino que todos nosotros también debemos hacerlo. Va a ser un momento donde la economía argentina va a funcionar de una forma distinta a la que está funcionando hoy y donde para saber qué decisiones tomar hay que tener un buen diagnóstico de la realidad y saber cómo operar en relación a lo que sucede en la realidad. Para eso te invito a que te pases por Daily Economics, que tiene su versión gratuita donde pasamos simplemente noticias, y también tiene su versión paga que cuesta solamente 10.000 pesos por mes, donde paso distintos indicadores para tener una mejor noción de lo que está pasando en la economía argentina, como por ejemplo el indicador de presión cambiaria para saber si el dólar está subiendo, el indicador de apetito por pesos, que le tengo que cambiar el nombre porque no me gusta, para saber un poco cómo están las condiciones financieras en pesos, por ejemplo, la tasa de interés, y el indicador de situación de carry trade, que sirve para saber en qué momentos hay que estar invertidos en pesos o en qué momentos ya hay que ir pasando a instrumentos en dólares. Si la tasa de interés en pesos, como norma súper general que no siempre se cumple, no importa, pero bueno, si el apetito por pesos es muy bajo, es decir, tenés tasa de interés muy alta, instrumentos en pesos que rinden mucho, pero tenés poca presión cambiaria, o sea, el dólar pareciera que no va a subir mucho en el próximo tiempo, es el mejor momento para subirte al carry trade y viceversa, ¿no? Cuando la presión cambiaria es muy alta y el apetito por pesos es muy alto, o sea, tasa de interés baja, en principio es momento para salir, ¿no? Y rotar a instrumentos en pesos. Bueno, esto y muchísimas más cosas que ya preparé, que ya estoy subiendo y que estoy preparando. De hecho, se viene el gran anuncio de Daily Economics, pero todavía no quiero decir nada. Está en la versión paga, que cuesta 10.000 pesos. Si vos simplemente querés noticias y estar un poco al tanto de todo, tenés la versión gratuita. Te dejo el link para unirte a las dos en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Espero haberte dejado claro algunas cosas que quería contar y que bueno, te vayas preparando para lo que va a ser el año que viene, que seguramente tendrá de todo menos tranquilidad. Gracias a los miembros y a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible. Recuerden que pueden hablarme por Instagram y unirse al grupo de miembros. Y sí, ya sé, tengo que actualizar la pantallita de los miembros y de los Patreon, que no la actualizo hace como 4 meses. Perdón, es que estoy teniendo muy poco tiempo realmente, pero les juro que yo lo voy a hacer. Espero hacerlo este finde. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si querés donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito o de Patreon, te dejo todo en la descripción. Y como siempre, por último, te mando saludos. Si no te digo que hay un gato ahí, ni te das cuenta, parece una almohada.